en donde el Ministerio de Justicia y su salud fiscalizaron a una entidad clínica, a una entidad de salud, en donde se reveló ciertas situaciones o ciertos diagnósticos de la cantante. Está prohibido realizar estos actos, no los autorizo de ninguna manera, pero aún así, si estos trabajadores deciden vulnerar todos los controles que la empresa ha establecido para evitar la comisión de delitos y deciden aún así cometer ese delito, pues ahí la empresa va a acceder a eximir. Licenciado en Administración de Empresas, con un máster en Gerencia y Administración de la Universidad EOI de España. Tiene un diplomado de especialización gerencial y un MBA en Administración de Empresas de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Tiene más de 10 años de experiencia gestionando programas de cumplimiento, en lo que es ética y conducta, anticorrupción y antisoborno, datos personales, libre competencia, entre otros. Actualmente se desempeña como gerente de cumplimiento y ética, oficial de libre competencia y encargado de prevención en Pacífico y sus redes subsidiarias. En esta oportunidad, el doctor Carlos nos va a hablar acerca del ABC del compliance en datos personales. Atentos a usted, doctor Carlos. Muchas gracias, Víctor. Olga, ¿qué tal? Buenas noches, también saludarte. Primero quisiera iniciar mi presentación agradeciendo a la Universidad Católica de Santa María y también a la Escuela de Egresados. En verdad es un privilegio y un honor estar con ustedes compartiendo este tema que está tomando bastante relevancia a nivel de los diferentes sectores, también de las altas gerencias y de las organizaciones, ¿no? Que es el tratamiento de datos personales. Voy a tratar de que en esta presentación que tengo y en este espacio que tengo, aproximadamente 20 o a 30 minutos, tratar de comentarles, como les comentaba mi experiencia, comentarles sobre cómo se está estableciendo y cómo se está estructurando los temas de la ley de datos personales, sin entrar tanto al detalle, sino hablando de la columna vertebral de los datos personales, pero también comentarles y presentarles también algunos temas de perspectiva de actualidad, que me parece súper relevante comentarles en esta oportunidad. Voy a levantar mi presentación. No sé si la pueden ver. Víctor, ¿tú me confirmas si podemos comenzar? Sí, doctor Carlos. Buenísimo. Entonces, antes, quisiera comenzar mi presentación llevando un poco la reflexión con los últimos acontecimientos que se han dado en estas últimas 2 semanas, por ponerle un tiempo, que es el deceso del Papa Francisco, en donde se han habido diferentes homenajes, han habido diferentes entrevistas que han pasado en diferentes medios. También han sacado algunas palabras que ha dicho el Papa Francisco. Y viendo en la televisión y escuchando en medios lo que opinaba el Papa Francisco, me quedé con unas palabras que después lo llevé a un tema estrictamente profesional, porque los que vivimos en compliance estamos mirando este tipo de comentarios y ver cómo lo podemos llevar a nuestra realidad. Y es que el Papa mencionó en una entrevista, me parece que estaba en el Vaticano, comentando sobre una situación familiar de un primo que, digamos, por lo que comentaba, era un poco avaro y que al final
falleció, él no pudo asistir. Y lo que comentaba el Papa era que dentro de la tumba, la persona que era millonaria quería poner todos sus bienes dentro de la tumba, pero que no se podía cerrar. Esto lo comentó la prima del Papa, que después tuvo contacto con él. Y esto me llevó a la reflexión de las palabras que dijo dentro de esta conversación y mencionaba que el diablo entra por el bolsillo siempre. Son palabras bastante potentes que nos lleva, como les decía, a la reflexión y al pensamiento y a la crítica, de decir, ¿cómo nos vemos nosotros en el Perú, en el mundo? ¿Cómo nos ve el mundo? Y les traigo estas noticias que son, digamos, bastante notorias, ¿no? De cuánta verdad hay en estas palabras, en estas dos líneas que menciona el Papa, respecto a Club de la Construcción, Club de las Farmacéuticas, que me imagino que mi compañera Alba va a hablar más de este, no voy a profundizar tanto de esto, pero dentro de este mundo, o dentro de estas noticias, también se habla sobre temas de bases de datos, se habla de mundos secundarios donde existen datos personales y se venden a diestra y siniestra sin tener algún tipo de consentimiento en las diferentes provincias del Perú y a nivel del mundo también. Pero esto tiene una explicación y tiene un trasfondo del por qué sucede esto, por qué es tan importante la venta de estos datos personales y quiénes los adquieren y por qué los adquieren. Y esto vamos a ir conversando poco a poco mientras que vamos desarrollando este tema tan importante y tan de actualidad que se vive ahora en nuestro país. Pero antes de comenzar, miremos un poco la perspectiva internacional. Y los datos personales también, cuando no son bien usados y se utiliza de una manera desproporcionada, sin ningún tipo de responsabilidad, podemos caer en algún tipo de corrupción. Si nosotros vemos el mapa en el mundo, el índice de corrupción está bastante de color rojo. Perú no es una excepción. Perú definitivamente ha disminuido 2 puntos dentro de cómo nos mira el mundo a nivel del índice de corrupción, lo cual nos pone cada vez mucho más lejos de la OCDE. Si nosotros nos comparamos con Chile y con Colombia, ellos están mucho más avanzados. Y eso que Colombia pasó por una situación poco dura con el narcotráfico en algunos años atrás, pero está mucho más avanzado en bastantes programas de cumplimiento, programas legales, normas que se han ido implementando en los diferentes sectores. Igual en el caso de Chile también, se mantiene en un lugar expectante en el 2024. Nosotros estamos en el puesto 127, reduciéndonos 2 puntos y alejándonos cada vez más de poder vivir en un país en donde todo es tranquilidad, como es en Suecia, como es en Finlandia, como son en Suiza, como son en otros países que viven en una realidad y son países mucho más desarrollados. Australia, por ejemplo, si ustedes lo pueden ver, está prácticamente en amarillo, donde la corrupción está cada vez más lejanos en esa ciudad. Y esto nuevamente nos lleva a saber de que cuando nosotros nos levantamos en la mañana, prendemos la televisión y empezamos a ver las noticias, vemos una serie de cuestionamientos, una serie de noticias negativas que va pasando, que son los temas de corrupción, los temas de datos personales, los temas de ciberataques, los temas de delincuencia y muchos temas más que están ocurriendo en nuestro país. Y que probablemente cuando nosotros, empresarios o gerentes o ejecutivos de algún tipo de compañía, nos ponemos a pensar, oye, ¿cómo nosotros podemos protegernos frente a esta situación y cómo nosotros podemos fomentar dentro de la compañía una cultura dentro de la ética y dentro del cumplimiento de las normas que nos pide nuestro país? Y esto, cuando hablamos un poquito más de este tema del índice de la percepción, también nosotros nos ponemos a pensar y dentro de la mirada de los altos ejecutivos de la compañía, de ver cómo ellos empiezan a ver, y aterrizando un poco en los datos personales, cómo empiezan a ver ellos el uso de los datos personales. Y yo le he puesto de título las 2 caras de la moneda. Porque por un lado, efectivamente, si ustedes se sientan con un ejecutivo, y ahora más que nunca, están constantemente pensando en cómo podemos explotar mejor los datos personales que nosotros tenemos. Pero no solamente a nivel de clientes, a nivel de colaboradores, a nivel de proveedores, a nivel de corredores, a nivel de diferentes grupos de interés que realmente son importantes tenerlos porque tenerlos y saberlos utilizar de una manera correcta nos pone por encima de la competencia. Y ese es un gran pensamiento que tienen los altos ejecutivos y se rompen la cabeza constantemente pensando cómo manejar mejor los datos personales, bajo
un lineamiento y una regulación que nos invita a seguirla y a respetarla para no poder caer en sanciones y no incomodar también a los grupos de interés. Pero esa es una parte de la moneda. Pero cuando termina el día laboral y uno se va a descansar, piensa en esto. Si bien es cierto, pensamos cómo podemos explotar nuestros datos personales con inteligencia artificial, con data analytics y con nuevos áreas que van cada vez evolucionando y van tomando más importancia en el mundo empresarial, también nos ponemos a pensar qué nuevos hackers podrán salir para que vulneren nuestros datos personales que gestione mi empresa. Alguna vez estuve en una reunión donde estuvo un CEO muy importante a nivel local y parte de este pensamiento que nos decía era, yo todas las noches me voy a dormir pensando qué nuevos hackers van a salir que vulneren mis sistemas y que puedan afectar a mis datos personales. Eso es una gran preocupación que tengo todos los días, porque todos los días se va evolucionando, todos los días se van generando nuevos hackers y todos los días van sacando ciertas modernidades en diferentes frentes del negocio. Pero eso es una gran preocupación. Por un lado, cómo explotamos, cómo manejamos mejor nuestros datos personales y por otro lado es cómo yo voy a resguardar y cómo voy a salvaguardar mis datos personales de que gestiona la compañía. Y ante esto, y ante estos temas, ante esta realidad que existe, también, ¿quién lo fiscaliza? ¿Qué sucede si, por ejemplo, nosotros caemos en una falta en la regulación? ¿O qué pasa si nosotros miramos el tema de datos personales desde otro frente? Porque acá, nuevamente, como el título anterior lo decía, las dos caras de la moneda, tú puedes tener una mirada desde el punto de vista empresarial, pero también eres una persona. También no quieres que se te vulneren tus datos personales. Cuando lo miramos desde el punto de vista empresarial, digamos, podría estar bien lo que nosotros hacemos, pero cuando nos afectan nuestros datos personales, ahí las cosas cambian. Y eso es lo que uno tiene que evaluar. ¿Qué autoridad o qué fiscalizador se encarga de ver los datos personales? Y es la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. También es el INDECOPI. INDECOPI también se encarga de ver cierta parte de los datos personales. Pero digamos, el que está más al frente, digamos, de la Ley de Datos Personales es la Autoridad Nacional de Datos Personales, que en el año 2024 impuso más de 13 millones por infracciones a la normativa de la Ley de Datos Personales. Y de estos 13 millones, que son procedimientos administrativos sancionadores, solamente se ha podido recuperar alrededor de 1,5 millones de soles. Los otros todavía están en un proceso de revisión y apelación por parte de las propias empresas, que están presentando los sustentos de que han levantado las observaciones que le ha puesto la autoridad. Pero la autoridad cada vez está mucho más mirando y está fiscalizando ciertos sectores que se pueden ver impactados o que pueden ser sensibles ante el uso o el tratamiento de los datos o cómo pueden estar afectados frente a los ciberataques que se puedan presentar a nivel local o a nivel internacional también. ¿Por qué se vienen estos procedimientos sancionadores? El principal aspecto de por qué se vienen estos procedimientos sancionadores es por el mal uso del consentimiento o por un consentimiento inadecuado, o porque utilizamos los datos personales sin pedir una autorización previa. Y eso es a veces graves situaciones que pasan las empresas por, digamos, después de evaluar el riesgo que ellos consideran importante o crítico, lo que piensan es, esto va a generar más en mi línea final del ejercicio que poder tener una sanción. Y eso pasa porque son los riesgos que a veces las empresas deben tomar. Hace poco, el año pasado, a finales del año pasado, tuvimos un caso importante, ¿no? Tuvimos el caso de esta cantante Shakira, que ha sido noticia no solamente a nivel local, sino también a nivel internacional, en donde el Ministerio de Justicia y su salud fiscalizaron a una entidad clínica, a una entidad de salud, en donde se reveló ciertas situaciones o ciertos diagnósticos de la cantante. Pero digamos, cuando nosotros nos podemos evaluar y digamos, sí, pues hay probablemente una responsabilidad, digamos, de la institución, cuando miramos un poco y hacemos un zoom, es una persona quien ventila la información de esta cantante, ¿no? Entonces, hay muchos factores en los cuales se tiene que empezar a ver
cómo podemos trabajar con los diferentes colaboradores que están en nuestra compañía para que sepan la responsabilidad que se tiene cuando se tratan datos personales en una organización. Esto definitivamente, por lo que sé de la noticia, se han encontrado las personas, se han sido separadas de la compañía o se han sido sancionadas, pero digamos, si nosotros lo vemos con mayor perspectiva, esto puede pasar en cualquier lado, en cualquier frente. Compañías que tienen alrededor de 50.000 trabajadores, compañías que tienen alrededor de 100.000 trabajadores o a nivel internacional, es difícil poder conllevar una cultura eh, constante de que no se puedan ventilar los datos. Y eso hay que hacerlo de manera constante, hay que monitorearlo de manera eh, cerca al colaborador, a los controles que tenemos para que esto se pueda mitigar en lo mayor posible. Si vamos un poco al concepto de qué son los datos personales, no toda información es dato personal. Los datos personales es la información que permite identificar a la persona. Por ejemplo, un número de DNI, por ejemplo, los datos biométricos que pueden ser de rápida identificación de la persona, pero hay datos, por ejemplo, que no necesariamente van a ser datos personales. Por ejemplo, un número telefónico simple que yo se lo puedo dar, no necesariamente vaya a ser un dato personal. Siempre y cuando lo tenga anexado a un nombre, probablemente sí va a poder ser un dato personal. Entonces, eso es importante poderlo tener como un concepto general, como el ABC de los datos personales. Es toda información que pueda hacer identificar a la persona. Algunas definiciones o algunos puntos de datos personales es el nombre, el apellido, fecha de nacimiento, dirección de domicilio, en donde se puede conseguir dónde está la persona, un correo electrónico en donde identifique el nombre de la persona, una huella digital, el ADN, son algunos de los datos personales que se consideran y que debemos tener cierto cuidado y cierto tratamiento cuando queremos usar estos datos personales. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a dar un tratamiento y estos datos no están autorizados para poderlo dar de una forma de relación contractual distinta a por las cuales ha venido una persona, entonces podemos caer en una situación de sanción o podemos caer en una situación de diferentes riesgos, no solamente a nivel de sanción y multa, sino también hasta podría llegar a una sanción penal dependiendo del delito o la sanción que estemos cometiendo. Algunos sectores que son fiscalizados, por ejemplo. Salud es un sector bastante fiscalizado, pero tiene una razón de ser, porque salud maneja historias clínicas, maneja datos sensibles, maneja datos de salud, historias clínicas, y es un sector que debemos tener bastante cuidado cuando se pueda tratar estos datos personales, ya sea para mayores de edad, ya sea para menores de edad. Es importante los controles que pueden haber, porque si no hay controles es probable que puedan haber fugas de información. El sector de educación también es un sector bastante fiscalizado porque tiene pues los datos de los alumnos. Puede tener cuánto están pagando las boletas de pago. Tienen bastante información respecto al sector de educación también. Y también la banca. La banca es otro sector en los cuales está siendo muy fiscalizado últimamente. Han habido sanciones en la banca en donde se ha generado algunas observaciones del regulador ante entidades financieras en donde se ha debido implementar algunos controles o en su defecto poder levantar esas observaciones que la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales ha podido colocar en estas empresas. Y definitivamente hay, entre otros sectores también, que están siendo fiscalizados constantemente. Y ahora con la nueva ley de datos personales o con la actualización de los datos personales, definitivamente van a venir otros más casos, van a venir más fiscalizaciones por otros sectores, porque se están pidiendo nuevos lineamientos o actualizando nuevos ajustes, eh, nuevos lineamientos que son importantes, que se deban cumplir y se deban impactar y se deban implementar dentro de la organización. Otro tema que es importante es el consentimiento. El consentimiento es la autorización que brinda el titular del dato personal. Y el consentimiento es un tema que es la columna vertebral de lo que es la ley de datos personales. Sin el consentimiento, nosotros no podemos dar
una relación contractual distinta para lo cual vino la persona a atenderse dentro de nuestra compañía o pudo haber adquirido algún tipo de producto. Yo no puedo tomar algún tipo de contacto si no tengo la autorización del dueño del dato personal. Y para eso, el consentimiento tiene ciertas características. Características como tiene que ser libre. Yo no puedo presionar o no puedo exigir a la persona que me dé el consentimiento. Tiene que ser previo. No puedo dar uso de los datos personales sin que me haya dado el consentimiento de manera previa. Tiene que ser expreso, tiene que haber una evidencia, tiene que haber algo que identifique que efectivamente esta persona me dio la autorización para tratar sus datos para temas comerciales, temas publicitarios, temas que pueden ser distintos a la relación contractual con el dueño del dato. Y sobre todo tiene que ser informado. Yo tengo que informar a la persona, al dueño del dato, qué voy a hacer con sus datos, hacia dónde los voy a llevar, quiénes van a tener acceso a esa información, si estos bancos, si estos datos están eh, registrados dentro de la Autoridad de Protección de Datos Personales. Entonces, hay todo un contexto y unas características del consentimiento que se tienen que seguir de acuerdo a la ley de datos personales que están especificados y tipificados ahí. El dar uso de datos personales, diferente a la relación contractual, y no haber tenido la autorización previa, nos puede llevar a grandes sanciones. La sanción máxima en datos personales llega hasta 100 UITs, que es la sanción máxima. Sin embargo, pueden haber otros reguladores como Indecopi o como Su Salud que pueden agregar ciertas multas y que pueden mover mucho más robusto la sanción que puede llegar a las empresas. En el caso de Su Salud, instituciones clínicas; en el caso de Indecopi, a cualquier tipo de sector correspondiente de acuerdo al daño que se haya derivado por el mal uso de estos datos personales. Pero si nosotros nos ponemos a pensar un poco en este tema del consentimiento, nos ponemos a pensar un poco todas las mañanas cuando nos dirigimos a algún lado o nos vamos a trabajar, nos vamos a la universidad o nos vamos a cualquier sitio. Hasta mismo podemos estar yendo a, a visitar algún tipo de familiar. No sé si alguno de ustedes se ha puesto a pensar cuántas llamadas reciben y ustedes ni siquiera saben en dónde o cómo han tomado conocimiento de los datos personales que ustedes les ofrecen, o tipos de servicios o tipos de atenciones. A mí me ha pasado alguna vez que me llamaban a ofrecerme algún tipo de producto y la verdad que no tenía ni la menor idea cómo habían tomado estos datos personales. Y definitivamente, si alguna empresa toma contacto con ustedes y ustedes no han dado la autorización, ustedes pueden ir a la Autoridad Nacional de Protección de Datos y exigirles tener su derecho de poder que hagan una fiscalización en esa compañía. Eso es lo que te permite la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. O en todo caso, poder solicitar a la organización que los está llamando ejecutar algún derecho ARCO, como derecho de acceso, como derecho de rectificación, como derecho de cancelación. Derechos que la empresa está en el deber de ejecutarlos. ¿Cuántas veces nosotros recibimos llamadas cuando nos ofrecen tarjetas de crédito, nos ofrecen créditos hipotecarios, nos ofrecen algún tipo de producto retail, nos ofrecen un producto de seguro y no sabemos cómo se obtuvo esa información? Y muchas veces de eso hay mercados secundarios que ofrecen estos productos. Mercado, por ejemplo, como Wilson, que es muy conocido en el centro de Lima, donde se venden este tipo de datos personales y constantemente, hasta por 50 soles, o por 10 soles, o 15 soles, buscan y te dan estos datos personales donde hay bases de datos de diferentes empresas. Hasta uno va y tiene un catálogo para que tú puedas ver de qué institución necesitas los datos personales, ¿no? Entonces, esto es algo que se tiene que combatir y esto es algo que está en latencia y es responsabilidad de las autoridades poder evitar de que esto se siga propagando y que sea un mal uso de los datos personales. ¿Y qué más podemos hablar de los datos personales? Los datos personales es el activo más importante que tenemos. Los datos personales son un gran activo para la organización. Y eso es un poco lo que hablábamos al principio cuando les decía el concepto de los datos personales. A veces uno solamente ve en los altos ejecutivos o cuando uno empieza a estudiar un poco la casuística de las empresas,
Uno piensa que solamente ven la raya final y con eso, si es positivo, excelente. Pero digamos, no se ve la casuística de cómo llegan a ese resultado de ser superávit o, digamos, estar en negativo. Y es que también dentro de esta estrategia existe también la estrategia de los datos personales. ¿Y por qué es el activo más importante? Porque es estar cerca de los grupos de interés. Es estar cerca de cómo tú o cómo la organización realmente quiere estar adelante de la competencia. Y la mejor forma de estar adelante de la competencia es saber la información de mi cliente, la información de mi colaborador, la información de mi proveedor. Porque estando por delante de la competencia nos permite a nosotros, o la compañía realmente, poder entender lo que está pasando en el sector, entender lo que está pasando en el mercado. Y es por eso que las empresas están evolucionando y están invirtiendo en temas de data analytics, en temas de transformación digital, porque entienden de que explotando la información, explotando los datos personales, es la mejor forma de poder estar más cerca al cliente, saber en qué momento necesitan los productos. Y eso, por ejemplo, un claro ejemplo de los supermercados. Cuando ustedes van a los supermercados, saben cómo es la distribución, o sea, el supermercado sabe cómo debe distribuir sus productos con la finalidad de que el cliente pueda estar cerca al producto que necesita y así ser mucho más rápido y cubrir esa necesidad que tiene el cliente. Esta es la foto perfecta de un ejecutivo. ¿Qué busca un ejecutivo? Vivir en paz, vivir en tranquilidad, en donde se encuentra, poder tener su computadora y poder gestionar su empresa desde lo más lejos que pueda estar. Este es el mundo perfecto de un ejecutivo. Pero para eso, ¿qué se necesita? Si nosotros podemos mitigar la posibilidad de un mal uso de datos personales, estamos bien. ¿Por qué? Porque mitigamos riesgos reputacionales, que tengan una imagen, que tengamos una imagen negativa o que las empresas tengan una imagen negativa. Mitigamos riesgos penales, sanciones que pueden llegar a prisión por un mal uso de datos personales. ¿Qué mitigamos? Riesgos de seguridad de información. Mitigamos también riesgos operacionales. ¿Y esto para qué? Para cuidar nuestra reputación. Lo que más puede impactar en un mal uso de datos personales es la reputación. Si ustedes pueden ver en las noticias anteriormente cómo van saliendo últimamente casos de mal uso de datos personales en diferentes sectores, en diferentes empresas, definitivamente pueden ver y pueden apreciar que el tema reputacional puede impactar muy duro y puede ser un golpe muy letal para las organizaciones. Es por eso que lo más importante de poder manejar claramente los datos personales, siendo un activo importante y buscando la paz de un ejecutivo, es controlar los riesgos. Y para controlar los riesgos se necesitan áreas. Áreas como, por ejemplo, un área de riesgos, un área de auditoría, un área de cumplimiento, que tiene un rol importante dentro del mundo de los datos personales. Un caso claro del manejo de datos personales, y que siempre a veces lo he puesto en alguna exposición que he podido tener, es el caso de Bonus. A mí me parece que el caso de Bonus es un caso de éxito que nace en 1998 y que realmente ha tenido una extensión muy fuerte sobre el tema de la estrategia que ha tenido. Bonus es una empresa que nace porque va a buscar tanto a Primax como al grupo del ocio y va a buscarlos para poder ver con qué otras ofertas le pueden dar a sus clientes. Y cuando nace eso, a la larga, en el año 2023 ya Delosi y Wong se vuelven dueñas de esta empresa, empezaron a ver cuáles eran las necesidades de los principales clientes. Entonces, cuando uno va y cuando uno le dice la tarjeta bonus, tienen toda tu base de datos. Saben cuándo es tu cumpleaños, saben cuándo vas a comprar, sabe qué vas a comprar. Te tienen registrado de tal manera que ya saben cómo vas a actuar. Entonces, se están poniendo por delante de la estrategia de cualquier empresa y ya saben cómo tú vas a poder avanzar y qué cosa un cliente va a adquirir en el corto plazo. Entonces, eso ha sido una gran estrategia que ha hecho Bonus y realmente sigue siendo exitoso. Aproximadamente tenemos más de 6 millones de afiliados dentro de Bonus. Entonces, esto y sigue creciendo y siguen teniendo más empresas afiliadas, con lo cual hace de que se vuelva más potente este caso de éxito.
Y si llevamos un poco más el tema de este caso de éxito a cumplimiento, esta es una foto del último mundial donde Argentina salió campeón. Podemos apreciar de que cumplimiento tiene un rol importante dentro de la organización. Esta es una clara foto en donde no solamente los partidos se ganan metiendo goles, también puedes ganar los partidos evitando los goles. Y esta es una foto del arquero de Argentina con un delantero del equipo de Francia, en donde el arquero de Argentina evita un gol. Y cumplimiento a veces tiene ese rol de evitar que metan goles, porque necesita tener unas líneas de defensa y necesita tener ciertos controles para evitar que la pelota ingrese, que la pelota sea una realidad de gol. Entonces, ¿qué quiere conseguir? ¿Qué quiere conseguir cumplimiento con eso? Mitigar riesgos, fortalecer reputación y generar confianza. Estos programas de cumplimiento o este objetivo que necesita cumplimiento es relevante e importante para los datos personales. Cumplimiento es una segunda línea de defensa. La primera línea se encarga del negocio. La segunda línea de defensa y la tercera línea de defensa cuidan que el negocio en sí permita evolucionar y permita funcionar de una manera dentro de las regulaciones que te pide la institución, que te pide la regulación local. ¿Cómo son los programas de cumplimiento? ¿Cómo se deben afrontar los programas de cumplimiento? Primero, identificando riesgos, que eso es lo relevante, implementando controles, promoviendo la formación, o sea, capacitando a las personas, así como el caso de Shakira, llegando a esa persona que no tuvo, digamos, el criterio o tuvo un desliz de mostrar algo que creía que no iba a generar mucha situación, y auditando y evaluando los programas de cumplimiento para lograr una mejora continua dentro de los programas de cumplimiento. Y esto es parte también de un programa de datos personales. Este es el modelo universal que se necesita dentro de los diferentes programas, incluyendo datos personales, para poder generar una solidez y que tengamos un programa robusto dentro de las organizaciones. Como segunda línea de defensa, para tener un área de cumplimiento sólido, que sea un área de cumplimiento que permita a la organización tener programas importantes, relevantes, con todo un sistema implementado, se necesita que la gerencia de cumplimiento esté independiente de la gerencia general, de la gerencia de negocio. Por eso que la gerencia de cumplimiento reporta al directorio. Y para eso, y para que haya un seguimiento dentro de todo esto, dentro de toda esta gestión, es que se necesitan ciertos comités importantes. Pueden haber muchos más comités, pero comités en donde estén permitiendo la evaluación del negocio y que permita tanto a la gerencia general como a los altos ejecutivos estar tranquilos cuando sucede alguna situación que puede impactar a su reputación. Pero para eso, ¿qué se necesita? ¿Qué necesita el área de cumplimiento? Primero, un compromiso. Primero, el compromiso del directorio y de la alta gerencia. Sin el compromiso de ellos, la gerencia de cumplimiento no funciona. Que se asuma una responsabilidad, que haya una persona que asuma la responsabilidad de cumplimiento, que se le dé ese encargo, que haya un equipo de trabajo, que hayan recursos económicos y que se defina y que tenga un alcance en los programas que se van a utilizar de acuerdo a la regulación que se tenga y a los lineamientos y valores que tenga la compañía. Algo que es importante, lo he pintado de verde y que lo vengo diciendo en la presentación, la gerencia de transformación digital y la gerencia de Data Analytics es el futuro. Esto es una tendencia local y es una realidad ahora. Si la parte de Data Analytics no se tiene en una compañía, generalmente la tienen las compañías grandes, no se tiene ahora, es muy poco probable el éxito del uso de los datos personales. Y eso se los dejo, digamos, como un consejo y algo relevante cuando ustedes estén en sus empresas o cuando tengan algún acercamiento con una compañía. Es importante saber cómo explotar los datos personales de una organización, cumpliendo con las regulaciones locales definitivamente. Para culminar, la última lámina es reforzando un poco los conceptos. Yo me quedo con 4 puntos que son importantes. Primero, la importancia de los datos personales, que son los activos importantes en una organización. La explotación de la data es muy importante en toda empresa. Eso lleva al final una línea importante de utilidad a la compañía. Sin embargo, debe usarse responsablemente, porque si no se usa responsablemente podemos caer en sanciones. También es importante identificar riesgos, implementar controles
pero sobre todo formar equipos. La formación de equipos o la cultura en los equipos sobre el uso de los datos personales es sumamente relevante, porque cuando una persona va a nuestra compañía o una persona tiene un acercamiento con nosotros, nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar esos datos personales. Si nosotros no estamos en una capacidad, podemos ser sancionados. Con eso termino mi presentación. Muchas gracias. Doctor Carlos, muchas gracias. Bastante ilustrativa la presentación, clarísimo el tema de los avances de los datos personales, la importancia que está tomando con las empresas y más que ello, el conocimiento que deben tener las personas para tener un buen manejo de sus datos personales. Ahora, con todo el tema de la inteligencia artificial, las bancas de datos, efectivamente, es un activo bastante potente que uno técnicamente no lo ve, pero está ahí y es utilizado a favor para poder proyectar las necesidades de la empresa y la manera de cómo quieren avanzar, porque es tal cual, las empresas son las que son quienes lo van a usar. Bueno, ahora vamos a pasar con la ponencia de la doctora Olga del Carpio Solórzano, quien es abogada por la Universidad Católica de Santa María. Tiene un máster en cumplimiento normativo penal por la Universidad de Castilla de la Mancha, en España. Es especialista y auditora certificada por AENOR en sistemas de gestión antisoborno y compliance, el ISO 37001 y el ISO 37301. Es graduada del Diplomado de Libre Competencia con mención en Industrias reguladas por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es director institucional del Instituto Peruano de Chile, director institucional del Instituto Peruano de Compliance y es asesora externa en proyectos de implementación y mejora de programas de cumplimiento. En esta oportunidad nos va a conversar acerca de los fundamentos del compliance a luz de la ley número 30.424 y la ley 31.740. Te doy el pase, Olga. Atentos a ti. Muchas gracias, Víctor. Buenas noches, Carlos. Buenas noches con todos. Por favor, voy a compartir una presentación. Un momento. ¿Me comentan si pueden visualizar? ¿Sí? ¿Se puede visualizar? Sí, doctora, se puede. Ok. Perfecto, muchas gracias. Bueno, en realidad muy interesante la ponencia que realizó Carlos sobre la importancia del cumplimiento normativo en las empresas, ¿no? El mundo del compliance es bastante amplio, tiene bastantes disciplinas, bastantes ejes. Y en este segundo segmento voy a hablar sobre el eje anticorrupción, o mejor dicho, el eje del criminal compliance, ¿no? A la luz de la ley 3424 y la ley 31740. ¿No? En este caso, la ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por la comisión de determinados delitos. Durante esta presentación vamos a abordar 4 puntos. En principio vamos a profundizar sobre qué entendemos por el programa de compliance, cuáles son los principales tipos de programas de compliance, los beneficios que trae la implementación de un programa de compliance y los elementos esenciales del modelo de prevención bajo la luz de estos cuerpos normativos. Como introducción quiero citar a Warren Buffett, un hombre catalogado como uno de los hombres más ricos, según la revista Forbes, quien dice que toma 20 años construir una buena reputación y 5 minutos arruinarla. Si piensas en eso, harás las cosas diferentes. Es aquí donde el compliance, el cumplimiento normativo, está generando un gran impacto en las empresas. Realmente ha despertado el interés de muchos directorios, de la alta dirección, de los órganos de gobierno, porque se han dado cuenta de que la reputación de la empresa es un activo muy valioso, porque gracias a esto nos permite cerrar nuevos negocios, de repente atraer nuevos accionistas,
y esto es beneficioso para la empresa. Entonces, ahí ha surgido la preocupación de prevenir, de cumplir con todas las leyes, prevenir la comisión de algunos delitos, proteger la reputación, el buen nombre que tantos años le ha tomado trabajo a una compañía construir. Entonces, lo que menos quieren las compañías es verse de repente en noticias de algunos, el Club de la Construcción, empresas que de alguna manera se han asociado para cometer algunos ilícitos. Entonces, es lo que las empresas se preocupan, en tratar de autorregularse a través de sus políticas, sus códigos y también el cumplimiento de la normativa. Entonces, vamos a ver qué se entiende por programa de compliance, ¿no? El programa de compliance es un sistema de gestión empresarial que tiene como objetivo, en primera línea, es prevenir la comisión de delitos, prevenir que se incumplan algunas normas y, si resulta necesario, identificar y sancionar las infracciones de leyes, regulaciones, códigos, procedimientos internos, políticas internas. ¿Y esto qué busca? Promover una cultura de cumplimiento, es decir, una cultura de integridad. Ese en realidad es el principal fin que yo considero que todo programa o sistema de compliance debe buscar, es construir realmente una cultura de cumplimiento. ¿Y esto qué quiere decir? Generalmente cuando una empresa está en los primeros años implementando su programa de cumplimiento, pues lo que el chip o lo que se infunde es, bueno, hay que cumplir porque la norma dice esto, porque nuestros códigos dicen esto, porque nuestras políticas dicen esto, y si no cumplimos esto, pues nos van a sancionar, nos van a desvincular, o no vamos a poder entrar en tal licitación, vamos a perder tantos negocios, se van a resolver tantos contratos por incumplir algunas cláusulas de compliance. Pero poco a poco, cuando el programa de compliance va madurando, el chip va cambiando y se va generando una cultura de cumplimiento de integridad dentro de la empresa. Es decir, los trabajadores, los socios comerciales, los grupos de interés ya no van a cumplir simplemente porque hay una norma expresa que dice que en el código de ética, digamos, de la compañía está prohibido realizar un acto de soborno, sino lo van a hacer por propia convicción. Entonces, eso es lo que se va buscando y los departamentos de compliance, las áreas de compliance, las gerencias de cumplimiento, buscan cada vez intensificar hasta lograr una real cultura de cumplimiento y no un compliance de papel como lamentablemente en algunos casos se puede dar. Hay diferentes tipos de sistemas de cumplimiento. Hay grandes empresas que tienen un compliance corporativo, que tiene distintas líneas. La línea anticorrupción, la línea de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, que es para aquellos sujetos que son obligados, y esto bajo el marco de la ley 27693, el programa de cumplimiento de las normas de libre competencia, el programa de cumplimiento en materia de protección al consumidor, el programa de protección de datos personales, que ya Carlos nos dio los detalles al respecto, la prevención y sanción del hostigamiento sexual, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de sistemas de cumplimiento. ¿Y cuáles son los beneficios de implementar una cultura de cumplimiento dentro de la empresa, ¿no? Reduce costos a largo plazo, mejora el clima laboral, mejora la satisfacción de clientes, trabajadores y demás stakeholders. Este es un punto muy interesante, porque aquí se habla sobre el efecto dominó del compliance. ¿Eso qué quiere decir? El compliance en sus inicios, pues empezó en las grandes empresas, en las empresas transnacionales que tienen matrices extranjeras y que de alguna manera fueron llevando sus programas de cumplimiento a sus diferentes subsidiarias. Pero estas grandes empresas tienen proveedores y a lo largo de esto exigían a los proveedores con los que contrataban que tengan programas de compliance. Y así estos proveedores exigían a sus grupos de interés y así sucesivamente, ¿no? Entonces ya estamos en una era en que en la mayoría de casos se exige por lo menos que para contratar con algún proveedor se tenga una política anticorrupción o se le asigna más puntos por tener un sistema ISO 37001, 37301, se pasa por una debida diligencia más detallada y son factores que van a de alguna manera tener una calificación para decidir si se va a contratar con tal proveedor o no.
También mitiga la incertidumbre. Definitivamente una empresa que tiene un compliance idóneo, un compliance robusto, va a tener más oportunidad o va a generar más confianza en el mercado. También se protege el valor más preciado de la compañía, que es la reputación, y favorece la continuidad del negocio. Los ejes de impacto, ¿no? Tiene ejes de impacto en control interno, en la cultura, se fomenta esta cultura de cumplimiento, de integridad. En el eje de prevención, la compañía se encuentra más preparada para enfrentar las contingencias, las crisis. En el eje legal se puede acceder a la atenuante o el eximente de la responsabilidad de la persona jurídica bajo el marco de la Ley 3424. Y de la reputación, pues protege y mejora la reputación de la compañía. Y ahora sí, adentrándonos al tema de la responsabilidad de la persona jurídica bajo el marco de la Ley 3424, que nos dice que las empresas serán responsables administrativamente por la comisión de delitos en su organización cuando estos hayan sido cometidos en su nombre o por cuenta de ellas o en su beneficio directo o indirecto, ¿no? Esta comisión tendría que ser realizada por los socios, los directores o administradores de hecho derecho, representantes legales, apoderados, trabajadores, entre otros, que podemos ver en pantalla. Entonces, ¿esto qué quiere decir? A veces me ha tocado, durante mi experiencia, conversar con algunos departamentos de compliance que de alguna manera, por ejemplo, me decía una empresa, nosotros no contratamos con el Estado, entonces, por tanto, no tenemos riesgo de corrupción, no tenemos esa necesidad de implementar un programa anticorrupción o certificarnos con una ISO 37001. Sin embargo, si bien es cierto, no contratan o no tienen como cliente al Estado, y definitivamente contratar con el Estado aumenta nuestra exposición al riesgo de corrupción pública, pero también podemos ver de que toda empresa tiene que recurrir a la administración pública para las licencias, el certificado ITSE, permisos, recibe fiscalizaciones de SUNAFIL, de INDECOPI, de diferentes organismos. Entonces, la interacción con la administración pública siempre va a estar. Y es en esto en donde, de repente, en esta esfera de interacción, se podrían cometer algunos delitos, como los delitos de soborno, de tráfico de influencias, etcétera, ¿no? Entonces, por ahí, si es que no tenemos un programa de cumplimiento, si es que no hemos gestionado, capacitado a todos los trabajadores, puede ser que de repente el departamento legal o el departamento de compliance esté muy consciente de que hay riesgos, de que la empresa está alineada con cumplir las leyes, con cumplir las políticas internas, pero si no se ha capacitado debidamente, de repente al área de infraestructura que se va a encargar de pasar por una certificación, por el trámite de certificación ITSE, y por ahí en esta esfera ofrece algún tipo de donativo, algún tipo de soborno, algún funcionario público, solo este acto podría acarrear la responsabilidad de la empresa. Entonces, es por eso que todos los departamentos de compliance anualmente dictan 1, 2, hasta 3 capacitaciones o más para poder capacitar a estos trabajadores, a estas personas que van a tener esta interacción. Entonces, siempre es bueno tener esa visión de que el riesgo siempre va a estar presente, solamente nosotros tenemos que identificarlo y tratar de gestionarlo. Efectivamente, no todas las empresas tienen el mismo riesgo. Es por eso que cada programa de compliance es como un traje hecho a la medida para cada empresa. Es decir, si una empresa de construcción no va a tener un programa de cumplimiento parecido al del sector farmacéutico, o al del sector educación, o al del sector financiero. Bueno, ahora vamos a hablar sobre cuáles son los delitos atribuibles a las personas jurídicas según nuestra normativa. Bueno, los delitos de corrupción pública, colusión simple, colusión agravada, cohecho activo genérico, cohecho activo específico, cohecho activo transnacional, tráfico de influencias, los delitos de terrorismo, delitos de lavado de activos, los delitos de defraudación tributaria y otros, los delitos aduaneros, delitos contra el patrimonio cultural y delitos de contabilidad paralela. ¿Cuáles son las sanciones para las personas jurídicas
que sean declaradas responsables por la comisión de estos delitos? Bueno, la disolución, la multa, la clausura de locales, la inhabilitación, la cancelación de licencias. En este caso tenemos sanciones sumamente graves para la operación de las empresas. Y es por eso que las empresas se hacen cargo y gestionan estos riesgos. Ahora también como un beneficio o como un incentivo tenemos la eximente de la responsabilidad de las personas jurídicas. Si bien es cierto, muchas empresas adoptan un programa de compliance como una buena práctica o de repente en seguimiento a la línea del programa de cumplimiento de sus matrices, también lo hacen por la eximente de la responsabilidad de las personas jurídicas. Según el artículo 12 de la Ley 3424, se ha establecido la eximente de la responsabilidad de las personas jurídicas por la implementación de un modelo de prevención de delitos. Bueno, nosotros de manera global llamamos programa de compliance, pero nuestra legislación le denomina modelo de prevención de delitos. Es decir, si la empresa ha adoptado un modelo de prevención de delitos que sea adecuado, idóneo, de alguna manera cumpla con todas las características que también se recomiendan en los lineamientos y todo ello, va a poder acceder al eximente de la responsabilidad de la persona jurídica. Pero también va a tener que acreditar que en verdad el modelo de prevención de delitos que ha adoptado su compañía, pues es real, es idóneo, funciona, es eficiente, permite identificar riesgos, permite gestionar riesgos, su canal de denuncias funciona, etcétera, ¿no? Entonces, es por eso. Ahora, no aplica esta eximente si es que el delito es cometido por los socios, directores, administradores de hecho o derecho, los representantes legales o apoderados, ¿no? La alta dirección también. Entonces, aquí es importante que la alta dirección se comprometa con el modelo de prevención de delitos, con el o programa de compliance, como queramos denominar, para que nuestro programa de cumplimiento sea realmente eficaz. Y ahora, ¿qué pasaría con las personas naturales que cometen estos delitos? ¿No? En realidad, estas personas también van a ser procesadas, van a asumir una responsabilidad penal por la comisión de estos delitos y pueden ser sancionados con pena de cárcel, días multa, inhabilitación, trabajo comunitario, ¿no? No quiere decir que es porque hicieron este delito en beneficio o por cuenta de la empresa o el beneficio fue un beneficio directo para la empresa, esta persona natural que realizó este delito pues queda exenta de responsabilidad y solamente la empresa va a ser responsable. No, la persona natural también va a ser responsable por la comisión de este delito. Ahora vamos a hablar sobre los elementos esenciales o los elementos mínimos del modelo de prevención. En principio tenemos al encargado de prevención o al oficial de cumplimiento, como también se le denomina de manera global, o al compliance officer. El segundo elemento es el proceso de identificación, evaluación y mitigación de riesgos. El tercer elemento es el canal de denuncias y procedimiento de denuncias e investigaciones internas. El cuarto elemento, la capacitación, difusión del modelo de prevención y también la evaluación y monitoreo del modelo de prevención. Vamos a hablar sobre el encargado de prevención. Esto está estipulado en el artículo 35 del reglamento de la ley 3424. El encargado de prevención, / oficial de cumplimiento, compliance officer, chief compliance officer, etc. ¿Quién es esta persona? Es la persona designada por el máximo órgano de gobierno de la persona jurídica, para que se encargue de velar por el buen funcionamiento del modelo de prevención. En este caso puede ser una persona o también puede ser un órgano colegiado, que sea un órgano de cumplimiento. Se puede designar esta responsabilidad ya sea una persona o un órgano colegiado, ¿no? Formado por 3 personas. ¿Cuáles son las características que debe tener el encargado de prevención? Debe gozar de autonomía, autoridad e independencia. ¿Esto qué quiere decir? Que el encargado de prevención va a tener que reportar directamente al directorio, ¿no? El
encargado de prevención no va a depender ni de la gerencia legal, ni de la gerencia de auditoría interna, ni de la gerencia financiera, sino va a tener un reporte directo, una autonomía para emitir decisiones que no estén supeditadas a otras gerencias, ¿no? Porque si no estaríamos obstaculizando sus funciones. Debe gozar de la suficiente autoridad, independencia, tiene que tener un presupuesto propio, un centro de costos dentro de la compañía, realizar los reportes, puede pedir información a otras áreas, puede realizar acciones de monitoreo, verificar si es que se está cumpliendo debidamente la debida diligencia, si es que se está cumpliendo debidamente los controles en la selección de nuevo personal, si se está realizando debidamente las inducciones en compliance, las capacitaciones, actualizaciones de las políticas de conflicto de interés, también puede evaluar o gestionar los conflictos de interés detectados dentro de la compañía. El segundo elemento, la evaluación y mitigación de riesgos. Tenemos aquí, en principio, el primer paso es el conocimiento del contexto de la organización. ¿Esto qué quiere decir? Conocer realmente en dónde se está desarrollando la compañía, cuáles son sus principales grupos de interés, cuál es la interacción que tiene con organismos públicos, con qué organismos públicos, en qué procesos tiene esta interacción con funcionarios públicos. También se va a entrevistar al personal clave, cuáles son sus procesos, cuáles son los controles internos que tiene, si se tienen políticas, si esos controles están automatizados, si estos controles han sido sociabilizados, etc. Posteriormente a ello, al levantamiento de esta información, la revisión documentaria y algunas entrevistas de contexto para el personal que se requiera necesario según este análisis. Posteriormente tenemos el proceso de la evaluación de riesgos identificados. Una vez identificados los riesgos, tenemos que evaluarlos. ¿Cuál es el nivel de la exposición a este riesgo? ¿Cuál es la probabilidad de que este riesgo se materialice en la compañía? Y así de esta manera se puede hallar el riesgo inherente, que es el riesgo puro, y el riesgo residual, que es el riesgo ponderando o evaluando los controles identificados, ¿no? Es decir, si tenemos controles sólidos, robustos, pues vamos a, de alguna manera, mitigar y vamos a tener una diferencia entre el riesgo inherente y el riesgo residual. Pero si no tenemos controles o tenemos controles muy blandos, probablemente no se mitigue mucho, ¿no? Entonces es por esto que la matriz de riesgos nos permite ver la foto, el macro de cómo estamos a nivel de esta gestión de riesgos penales. Ahora, la implementación de mitigación de riesgos. Una vez realizado todo este análisis, ya sabemos cuáles son los procesos que tienen mayor exposición a riesgos de corrupción, a riesgos de lavado de activos, a riesgos de tráfico de influencias, a riesgos de delitos tributarios, aduaneros, etc. Entonces, en base a eso, vamos a hacer un plan de acción. ¿Qué acciones como empresa voy a tomar para mitigar estos riesgos? Será de repente, si la empresa no tiene un código de ética, será implementar un código de ética, una política anticorrupción, una política de conflicto de interés, un protocolo de interacción con funcionarios públicos, reportar o informar cada vez que de repente tenemos que ir a alguna reunión, a la municipalidad, a alguna oficina de alguna entidad pública, etcétera, ¿no? Y en base a ello también poner cuánto tiempo nos va a tardar implementar estas acciones de mitigación. ¿Quiénes son las áreas responsables? Cuando recién la empresa está implementando un modelo de prevención, suele pasar de que toda la responsabilidad recae en el encargado de prevención, pero no es así. Como bien lo explicó Carlos, el encargado de prevención está situado en la segunda línea de defensa, pero en la primera línea de defensa pues están los dueños de los procesos y también son ellos los dueños de los riesgos. Entonces, serán ellos encargados de implementar algunas de estas acciones de mitigación, obviamente bajo asesoramiento, seguimiento y monitoreo del encargado de prevención. Pero ojo, que no es responsabilidad directa
de el encargado de prevención. ¿Esto qué quiere decir? Si de repente en un proceso de compra se ha identificado que tenemos un alto riesgo de lavado de activos porque no tenemos ningún control de debida diligencia y le compramos a cualquier empresa que puede estar de alguna manera vinculado a algún delito de lavado de activos, pues será responsabilidad de la gerencia de compras pues modificar o aumentar en su política de compras algunos parámetros para poder hacer la debida diligencia de compliance. Y también, obviamente, en este proceso, el encargado de prevención puede asesorar, puede dirigir, puede corregir, puede acompañar al equipo de compras, pero la responsabilidad es del equipo de compras. También tenemos la implementación del canal de denuncias. Este canal de denuncias, pues debe ser garantista, debe tener mecanismos de protección para el denunciante. En muchas empresas se trabaja el canal de denuncias con un portal web, ¿no? que se pueden aceptar denuncias anónimas, te asignan un código, también te asignan qué tipo de denuncia quieres hacer, de qué materia, si es una materia anticorrupción, de conflicto de interés, de corrupción privada, etcétera. Se va haciendo un seguimiento, ¿no? La cuestión es que estas denuncias tienen que tener un trámite, una investigación interna, se tiene que desarrollar un procedimiento de investigación interna, que es de alguna manera complementario o anexo al procedimiento de denuncias, ¿no? Entonces, esta investigación interna tiene que normar cuánto va a durar la investigación interna, qué órganos van a intervenir en esta investigación interna, qué acciones se van a realizar, cuáles son las acciones que se van a tomar en cuenta para no vulnerar los derechos de los trabajadores o de las personas que estén investigadas durante el desarrollo de la investigación interna, cuáles van a ser las conclusiones, cómo va a ser el procedimiento de la imposición de sanciones y de corresponder, ¿no? O también de corresponder cómo se va a disponer el archivo, si es que no se realizó la investigación interna y se concluyó de que no hubo incumplimiento a alguna normativa interna, alguna política interna, entonces también puede pasar, ¿no? Ahora, el canal de denuncias en otras empresas también puede ser un correo electrónico, puede ser un buzón físico, pero la verdad que nunca he visto que hayan implementado un buzón físico porque es contingente, ¿no? Porque también tenemos que proteger ante represalias, es decir, el trabajador que cometa, o mejor dicho, que pueda presenciar el incumplimiento de alguno de sus pares o la comisión de algún delito, pues tiene que estar seguro de que no van a tomar represalias en su contra, de que estas denuncias van a ser totalmente confidenciales, solamente se van a inmiscuir las áreas respectivas y no se va a enterar toda la empresa. Se tiene que dar esta confiabilidad al canal de denuncias para que haya denuncias. También en base a esto se va a medir cuán efectivo es nuestro programa de cumplimiento, porque puede pasar de que tengamos un programa de cumplimiento o un modelo de prevención que ya venga funcionando algunos años, pero no tenemos ninguna denuncia. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que de repente, no es que no haya ningún incumplimiento, probablemente sí hay y muchos, pero los denunciantes no confían en el canal de denuncias de la empresa. Entonces hay que reforzar los controles, hay que reforzar la concientización en el uso del canal de denuncias o de repente realizar algún esquema de incentivos, ¿no? Dependiendo también del análisis que se haga y la necesidad de la empresa con respecto a que su canal de denuncias pues funcione debidamente. Ahora, con respecto a la difusión y capacitación periódica del modelo de prevención. Esto es importante porque lo que pasa es que podemos tener el código de ética, la política anticorrupción, la política de regalos, la política de conflicto de interés, de debida diligencia, pero si esto no se socializa, si esto no es de conocimiento del 100% de trabajadores, pues solamente va a quedar o ya sea en la gerencia legal o en la gerencia de cumplimiento o en la gerencia de auditoría interna y solamente ellos van a tener conocimiento y van a cumplir y no se va a llegar al cumplimiento del 100%. Y eso que va a acarrear controles deficientes, controles que no funcionan debidamente. Y eso no nos va a ayudar a gestionar los riesgos identificados. Entonces, por eso es que también la ley exige de que la persona jurídica debe difundir el modelo de prevención
capacitar periódicamente a sus colaboradores. Y esto también tiene que acreditarlo. Ojo, no solamente es, ok, vamos a lanzar una capacitación anual, los voluntarios se conectan, tiene que haber listas de asistencia, tiene que haber los certificados de asistencia a estas capacitaciones, las notas, se tienen que evaluar a los trabajadores qué tanto saben del compliance de la compañía, se tiene que ver el tema de sus calificaciones, se tiene que difundir, ¿no? De repente en el extranet de la compañía o en el intranet de la compañía, en los portales, en el micrositio, en la página web. El código de ética tiene que ser entregado a todos los trabajadores, tiene que estar a disposición, tienen que saber ello, ¿no? Se tiene que hacer también una segmentación de los trabajadores que estén expuestos o sean sensibles, digamos, a riesgos. En este caso estamos hablando de riesgos penales, ¿no? Los trabajadores que estén más expuestos a este riesgo, pues tendrán que recibir alguna capacitación más especializada, más específica, no tan general como al 100% de los trabajadores, ¿no? Igualmente, en materia de datos personales, en materia de libre competencia, también hay otro segmento que no necesariamente es el mismo, no necesariamente un grupo de trabajadores que sea expuesto, digamos, ¿no? El grupo comercial que sea expuesto a riesgos de libre competencia será el mismo grupo que sea expuesto a riesgos de delitos tributarios, por ejemplo, o a riesgos de lavado de activos. Entonces, es diferente. Y se tiene que tener evidencia de que se ha realizado esta segmentación. En base al grado de exposición, se está realizando diferentes esquemas o campañas de workshop o capacitaciones, y también la difusión. Necesariamente, cuando evalúen nuestro modelo de prevención, pues nos van a pedir la evidencia de que nuestro compliance no lo hemos hecho un día antes de presentarlo, sino ya lleva años o tiempo implementado y tenemos cómo probarlo, tenemos cómo probar de que se ha entregado toda la batería de documentos de compliance a nuestros trabajadores. Ellos han leído, han sido capacitados, han recibido conforme todos estos documentos. Y en base a eso, la empresa va a poder acceder a este eximente. ¿Eso qué quiere decir? Más o menos la narrativa sería esta, ¿no? Yo, empresa, me he preocupado por implementar un modelo de prevención, he invertido recursos financieros, recursos humanos, implementando mi modelo de prevención, he capacitado a mis trabajadores, he hecho reglas internas para que mis trabajadores no cometan esos delitos. Y los he capacitado y les he dicho que está prohibido realizar estos actos, no los autorizo de ninguna manera. Pero aún así, si estos trabajadores deciden vulnerar todos los controles que la empresa ha establecido para evitar la comisión de delitos y deciden aún así cometer ese delito, pues ahí la empresa va a acceder a eximente. Y será solamente el trabajador que responda de manera personal, ¿no? O enfrente esta responsabilidad penal por la comisión del delito que realizó. Y bueno, vamos culminando con la evaluación y el monitoreo continuo del modelo de prevención. El modelo de prevención tiene una característica de ser dinámico, no es estático. ¿Esto qué quiere decir? No significa que implementé hace 2 años, de repente contratamos a un estudio de abogados o a una consultora, me implementó, tengo mis códigos, tengo mis documentos, pero están guardados, están archivados y ya está. Nunca hice la actualización de mi matriz de riesgo, la actualización de mis procedimientos. Entonces, ahí vamos a tener un modelo de prevención de maquillaje o de papel, como se le denomina, ¿no? Un modelo de prevención que solo está en el papel y no funciona en la empresa. Y eso, lamentablemente, no nos va a poder encaminar a acceder a una eximente o un atenuante de la responsabilidad de la persona jurídica, ¿no? Entonces, el carácter de este modelo de prevención es que tiene que ser actualizado, se tiene que volver a levantar información. ¿Por qué? Porque las actividades cambian. Puede ser que se aumenten procesos o puede ser que algunos procesos ya no se realicen. Entonces, hay que ir modificando esa matriz de riesgos, hay que ir también evaluando. Si de repente la primera matriz planteó un plan de acción, se evalúa ese plan de acción, se evalúa cuáles son los controles que se han implementado, y si es que
caemos en la cuenta de que no fueron eficientes, no se logró cerrar algunas brechas, podemos ir adaptando. De repente, la primera versión de la matriz de riesgo nos proponía pues un plan de acción con controles manuales, pero vemos que había mucho margen de error. Entonces tendremos que ir a controles automatizados o de repente apoyándonos en la inteligencia artificial o en estas plataformas, porque hay un montón de plataformas de compliance que en verdad ayudan mucho a la tarea de cumplimiento, ¿no? Entonces, ahí podemos ir viendo cómo puede ir mejorando el modelo de prevención, pero siempre tiene que ir en este post de mejora continua y de evaluación. Y también la evaluación de cómo es la gestión del modelo de prevención y del encargado de prevención. El encargado de prevención también es evaluado por el máximo órgano de gobierno, cómo va su desempeño, ¿no? Si en realidad está tomando esta responsabilidad de manera eficiente y no solamente por un mero cumplimiento de la ley, sino que ya hemos visto que implica todo un sistema y no solamente es el cumplimiento de la ley, sino que también hay un espacio de autorregulación, de formular políticas y controles internos que nos van a ayudar a mitigar este tipo de riesgos, ¿no? Y aquí también porque de repente en la práctica a veces hay sectores que ven la necesidad de tener un programa de compliance, un modelo de prevención, designar a un oficial de cumplimiento y lamentablemente por malas prácticas lo que va es, bueno, vamos a designar al jefe legal o al asesor legal que también se ponga el segundo sombrero y sea oficial de cumplimiento o sea encargado de prevención y se encargue de esto porque, bueno, dice ley 3424, eso quiere decir que es algo legal y que se vaya al área legal, ¿no? Entonces, eso de ninguna manera. El área legal y el área de cumplimiento persiguen distintos fines, ¿no? Y lo recomendable es que no estén concentrados. Deben tener el área de cumplimiento su autonomía y de alguna manera también un equipo de soporte, ¿no? El oficial de cumplimiento también necesita su equipo y su propio presupuesto y recursos. Y además de ello, también hay una responsabilidad que tiene el oficial de cumplimiento al asumir este cargo, ¿no? Que es de velar por el funcionamiento y la prevención de esta comisión de delitos dentro de todo el seno organizacional. Entonces, también tiene que ser un profesional capacitado, que tenga esos conocimientos en gestión de riesgos, que tenga conocimientos en compliance, para poder realizar un buen trabajo de gestión de riesgos dentro de la compañía. Entonces, básicamente con eso culmino. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, Olga. A usted también, doctor Carlos. Bastante interesante las ponencias de ambos. Bueno, lo decíamos hace un instante, el tema de los programas de cumplimiento a raíz de lo que es corrupción, a raíz del cumplimiento normativo, del ser atractivo para el mercado, se ha vuelto una práctica constante y pues hay que también ser tomado con bastantes pinzas, ¿no? Tenemos algunas preguntas y me parece que vamos a hacerlo de manera intercalada. Vamos a comenzar con usted, doctor Carlos. Esta es una pregunta que me parece que muchas personas se lo han hecho, están teniendo en cuenta la vigencia del nuevo reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales. ¿Cuáles son los retos con la vigencia de este nuevo reglamento para las empresas? Esa es una muy buena pregunta, Víctor. En realidad, creo que lo que más está resaltando ahora dentro del nuevo reglamento son los temas de ciberseguridad y los temas de seguridad de información. Creo que está yendo muy de la mano este tema de los cuidados de los datos, teniendo estos controles. Y es lo que está resaltando ahora mucho en la nueva regulación. Adicionalmente a eso, salta también una exigencia aparte de la Autoridad Nacional de Protección de Datos en que existe un oficial de datos personales. Antes no era una exigencia. Es más, inicialmente se comenzó por las entidades
Ahora ya lo están pidiendo para las entidades privadas, que debe ser designado hasta finales de este año. Entonces, este oficial de datos personales tiene una responsabilidad con toda la organización de que estos datos puedan ser debidamente de acuerdo a lo que nos pide los lineamientos de la autoridad. Este oficial tiene que ser inscrito dentro de la Autoridad Nacional de Protección de Datos, y cuando exista algún tipo de fiscalización o si existe algún tipo de incidencia dentro de la empresa, este oficial de datos personales tiene la responsabilidad de informar estos incidentes de datos personales a la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. Esa es la parte de ciberseguridad, la parte de oficial de datos personales. em, eh, Digamos, eso, digamos, es lo más relevante que podamos tener ahorita dentro del nuevo reglamento, para poderlo sintetizar. Perfecto, sí, efectivamente, el oficial de datos personales es una figura bastante nueva que, bueno, de alguna manera vamos a tener que estar mirando a nuestros más cercanos, a los países de los cuales nosotros más observamos, ejemplo, España, ¿no? Para ver cómo es que se desarrolla por allá y ver si lo podemos extrapolar por acá, ¿no? Doctora Olga, para cualquier tipo de empresa, ¿cuál es el plus que se tiene de tener un programa de cumplimiento? Ok. Bueno, el plus o el beneficio es que, bueno, en tema legal se va a poder acceder al eximente o al atenuante de la responsabilidad, ¿no? Por ejemplo, si es que la empresa va a estar procesada por algún tema, alguna comisión de un delito de corrupción, de un delito de lavado de activos, un delito tributario, podrá acreditar o podrá acceder al eximente o al atenuante con la presentación de su modelo de prevención. Eso en el tema legal. En el tema de negocios o en el tema de mercado, hay de repente para cerrar contratos, hay incluso cláusulas de compliance, ¿no? Que hay cláusulas resolutorias. Si es que se incumple algún tema de compliance, pues el contrato se va a resolver, se pierden oportunidades de negocio, y también una empresa con compliance genera más confianza en el mercado, ¿no? De ser una empresa de alguna manera con más sostenibilidad y continuidad del negocio. Perfecto, perfecto. Doctor Carlos, esta es una materia que me resulta personalmente bastante interesante, que es en lo laboral. ¿Cuáles son los riesgos para la transgresión de datos personales? Nosotros sabemos de que tenemos tres fases en la etapa de un trabajador. La fase previa, selección, durante y el post. Si hablamos de datos personales, directamente hablamos de, valga la redundancia, personas. ¿Cuál es el mayor riesgo que tenemos con este tema de transgresión de datos personales y con este tema también del hunting entre empresas, que es bastante usual? Sí, en realidad este es un tema que también va acompañado, voy a salir un poco del contexto, pero con el tema también de libre competencia. Pero digamos, este es un tema bastante importante porque, digamos, existe una confidencialidad de los datos personales. Y eso de cierta manera se debe respetar. Sin embargo, cuando haya una situación en la cual se pueda trasladar una información de un colaborador, para que se pueda, digamos, trasladar, hay que darle un consentimiento, una autorización para que las otras empresas puedan llamar a esta persona. Eso es, digamos, es una práctica que ya está realizándose ya en estas empresas de recursos humanos, y que permite, digamos, tener este contacto con los colaboradores por un tema de hunting, por ejemplo, ¿no? Este, Adicionalmente, digamos, por los temas de libre competencia, saliéndome un poco del contexto, digamos, una empresa competidora, hay un libre mercado respecto al tema de colaboradores. Entonces, uno puede llamar al colaborador, la competencia puede llamar al colaborador, y no puede haber una injerencia por parte de las empresas para que la empresa competidora o otra empresa pueda llamar al colaborador para que pueda postular a una sección a un nuevo cargo. Perfecto, perfecto. Bastante, bastante
directo, bastante preciso su respuesta, doctor. Doctora Olga, en su recomendación, más allá de aquellos sectores que están netamente regulados, ejemplo SBS, que te solicitan que tengamos un programa de cumplimiento, por así decirlo, que se designe un oficial de cumplimiento, ¿cuáles son, usted cree que debería ser obligatorio para todas las empresas? ¿Sería lo recomendable? ¿O dónde usted ve las falencias ante ante esta situación de que sea obligatorio para todas las empresas? Porque tenemos entendido que un programa de cumplimiento ayudaría a que de alguna manera baje nuestros niveles de corrupción, entre otros. Sí, bueno, mi respuesta sería depende, ¿no? Definitivamente implementar un programa de compliance implica un costo, ¿no? Un costo en algunos casos bastante alto. Es implementar una serie de controles, etcétera, que probablemente las grandes empresas y medianas empresas van a poder asumir. Sin embargo, si estamos hablando de las pequeñas empresas, de las microempresas, probablemente esto sea desfavorable para este sector. Sin embargo, de repente sí se podría dictar una disposición de repente un modelo de prevención acotado, ¿no? O un programa de compliance acotado para este sector. Y de alguna manera esto va a coadyuvar la integridad en los negocios, pero tendría que haber esta diferenciación, porque por ejemplo, en el tema regulado, como bien me dices, en el SPLAF, los SPLAF son altamente rigurosos, implica costos, la contratación de personal que se dedique netamente a la debida diligencia, entonces son costos bastante altos que de alguna manera los empresarios menores no podrían asumir. Interesante, bastante interesante. Doctor Carlos, el tema de datos personales es muy amplio y nosotros tenemos una banca de datos enorme, el Internet. Ujú. ¿Y quién de nosotros no ha entrado a alguna página donde nos dicen, sí, ponga su nombre, su número de teléfono, su identificación, su correo, etcétera? Y nos sale siempre un recuadrito que nos dice, ponga aceptar si es que acepta nuestras políticas". O nos sale el recuadro, si presiona continuar es de que aceptó nuestras políticas. A su consideración, ¿eso es suficiente o resulta suficiente para decir de que se ha dado un consentimiento informado y expreso? Sí, sí, digamos, cuando uno ingresa de repente para agendar algún tipo de cita o ingresa sus datos personales y existe un recuadro que no sea, digamos, que sea libre de poderlo marcar, donde incluya dentro de dentro de esta política de privacidad o dentro de este consentimiento, esté claramente definido cuál va a ser el uso de datos personales que se le va a dar, si va a haber algún tipo de transferencia, si hay algún banco de datos registrado, si existe la indicación de qué se va a hacer con esos datos personales, si indica qué se puede hacer con los derechos ARCO cuando un titular de dato personal quiera ejercer su derecho. Si existen todas las condiciones que te lo dice específicamente la ley de datos personales, eso sí puede ser considerado un consentimiento. Pero digamos, si este consentimiento exige para poder agendar una cita y para seguir avanzando o para poder incluir unos datos personales, cualquier tipo de dato personal, y es obligatorio marcarlo, puede estar cayendo en una infracción con la autoridad siempre que éste vaya, lo revise y considere que es un consentimiento inválido porque no cumple con las características del consentimiento que te dice la ley de datos personales. Es un tema bastante sensible la pregunta, porque digamos, eh, el consentimiento a la autorización que se da para el uso de datos personales, no para la relación contractual, sino para usos distintos de la relación contractual, tiene que ser muy fino porque, digamos, podríamos caer en un consentimiento que pueda estar considerado inválido por la autoridad. Mi consejo siempre a las empresas es importante siempre la mirada legal, porque tiene que haber un tema de interpretación ante cualquier fiscalización. Perfecto, perfecto. Doctora Olga, los programas de cumplimiento no son nada si no los difunden.
y mucho más si no, no son capacitados a los colaboradores. ¿Cuál es el plazo en el cual se debería capacitar a los colaboradores? Y de ser el caso, ¿se puede dar un plazo más corto? ¿O cuáles serían las perspectivas o los puntos, los aspectos que usted tomaría en cuenta para determinar un plazo de capacitación? Muy interesante la pregunta. Va a depender mucho de la empresa y el sector, ¿no? Definitivamente en el sector SPLAF, por ejemplo, pues hay capacitaciones anuales obligatorias, ¿no? Que nos dicen por lo menos una vez anual obligatoria, y hay incluso un eje temático que se tiene que abordar, ¿no? Y eso ya está regulado. Pero en el tema del modelo de prevención, sí podemos de alguna manera acortar este plazo, dividir, variar la temática en base a nuestro modelo de prevención, ¿no? Lo recomendable, o bueno, lo que yo hacía en la empresa en donde yo era oficial de cumplimiento en su momento, era realizar 2 capacitaciones anuales generales y una tercera capacitación específica, pero solamente la específica sería a este personal sensible. Entonces, la capacitación para este personal era, el eje temático y la duración era diferente, porque tenía que ir directo a los riesgos a los cuales eran expuestos, ¿no? O estaban expuestos. Entonces, básicamente va a depender mucho también de los riesgos y de la matriz de riesgos de la compañía, y en base a eso se puede armar un plan de capacitación. Perfecto, perfecto. Doctor Carlos, con esta terminamos con usted. El derecho al olvido. El derecho al olvido tiene bastante relación con los derechos ARCO. Derecho al olvido que ha sido bastante utilizado, si no me equivoco, en algunos casos bastante emblemáticos en Google, Facebook, o ya nos salimos de esta normativa peruana. Lo que te dicen los derechos ARCO te habla de acceso, rectificación, cancelación y oposición, ¿no? Digamos, eso es lo que principalmente te dice lo que es el derecho ARCO, ¿no? Por ahí un tema de adicional que te dice la parte de revocación también. Digamos, eso es lo que figura dentro de lo que es los derechos ARCO a nivel de la ley de datos personales, ¿no? El tema del derecho al olvido, yo no lo considero como tal, pero sí, digamos, hay que tenerlo dentro como parte de de los principios rectores de la organización, con la finalidad de que establecer ciertos lineamientos y con ello poder cumplir de repente tu código de ética, o de repente tu política de privacidad, o tu política interna de protección de datos personales, con la finalidad de que esto se pueda cumplir en el momento que se pueda ejecutar. Perfecto. Y doctora Olga, con esa también terminamos con usted. ¿Cuál es su recomendación para actualizar la matriz de riesgos? Nosotros sabemos, muchas empresas, muchísimas, la matriz la pasamos de una empresa a otra. La copiamos, la pegamos. ¿Cuál es su recomendación para su actualización? Y sería necesario tal vez algún consejo externo, una auditoría externa. No hablo de una Big Four, pero tal vez una auditoría externa que nos pueda dar otra perspectiva sobre cuál es el estado de nuestra matriz de riesgo. Excelente pregunta, la verdad, porque sí tienes mucha razón. El tema de la matriz de riesgos a veces pasa, ¿no? Que se copian de empresa a empresa, el formato, etcétera, ¿no? Por un tema de forma. Ahí el problema es, en verdad, cuando la empresa quiera sustentar su modelo de prevención, y si es que se copió la matriz de cualquier empresa, o no sé, de la empresa que era el APIGO, el asesor externo, qué sé yo, se va a ver las falencias en el tema de que no se identificaron bien los procesos, los riesgos, y se va a notar definitivamente, ¿no? En ese sentido, mi recomendación es, en principio, tener una buena metodología para levantar esos riesgos, porque la matriz de riesgos no solamente es un Excel, se tiene toda una metodología, y sustentar debidamente cuál es el camino que se ha seguido para llegar a calcular ese riesgo residual, ese riesgo inherente, ¿no? Esto es, cuál es el camino, el análisis del contexto de la organización hay que documentarlo.
el tema de las entrevistas de contexto, hay que documentarlo. Y en base a todo eso, todo el análisis tiene que tener correlación con nuestra matriz de riesgos y con nuestros niveles de exposición, ¿no? Una recomendación o una buena práctica sería así, poder tener una auditoría o de repente no auditoría, de repente un diagnóstico. Podemos contratar un consultor externo, un asesor externo que nos emita un informe sobre el diagnóstico de nuestro modelo de prevención. Al nivel de cumplimiento, si estamos al 100%, al 80%, al 60%, según también de cara a la ley, ¿no? De repente nosotros podemos creer de que nuestra matriz está al 100%, pero de repente en el diagnóstico caemos en la cuenta de que no estamos al 100% y podemos mejorar, ¿no? Podemos mejorar. Perfecto. Muy interesante la respuesta de ambos en general. El tema de los programas de cumplimiento resulta bastante extenso y cada vez se va mejorando, por así decirlo. Antes solamente teníamos un oficial de cumplimiento genérico. Ahora nos vamos a datos personales. Libre competencia. Uy, qué sensible. Qué materia más sensible, que entiendo que tal vez puede ser objeto de una nueva ponencia. Libre competencia. Algo bastante creativo que, si no me equivoco, hace un mes, 2 meses, lo dio Indecopy, un oficial de cumplimiento en consumidor. Se sancionó, si no me equivoco, a una empresa que dijo, no, tienes que tener un oficial de cumplimiento en consumidor, sí o sí. Y bueno, cada materia que se va desarrollando y qué misterios nos traerá también la inteligencia artificial, que no sabemos qué podrá pasar. Muchísimas gracias. A nombre de la Asociación de Egresados de la Escuela Profesional de Derecho de la Universidad Católica de Santa María, les recalco nuevamente, les resalto y les agradezco el tiempo que han tenido en estas ponencias bastante interesantes, bastante completas. Y bueno, ante ello, darles las buenas noches y desearles que tengan un buen día.